DIF, Gobierno de la República. Visita nuestra página web www.radioesperanza.mx. Radio Esperanza, manantial de música. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al programa Volviendo a la Palabra. Te damos gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Si eres de los que nos acompaña todos los jueves, estamos muy agradecidos contigo. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y está a mi lado mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números aquí en cabina por si quieres marcarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a la Palabra. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular que es el de mi esposo para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607. También tenemos página de internet que es www.volviendoalapalabra.com. Aquí en esta página puedes revisar prédicas de programas anteriores. Y también tenemos Facebook para cualquier mensajito, que es Volviendo a la Palabra. Y bueno, otra vez te damos gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Estamos en Primera de Pedro, estamos en el capítulo 5. La semana pasada hablamos de la adoración, de adorar a Dios. Y dijimos la semana pasada que la adoración es la única respuesta correcta de cualquier persona a Dios, a lo que Él es y a lo que Él hace y ha hecho por nosotros, a lo que Él ofrece, a lo que Él nos da, a su bondad, a su misericordia, a su gracia. La única respuesta ante todo eso es adorar. Tenemos que adorar a Dios. No hay otra forma de acercarnos a Dios. De eso hablamos la semana pasada y de lo que hablamos es de que tenemos que adorarlo, pero adorarlo de la forma correcta, como dice la palabra de Dios. Adorarlo no como a cada quien se le antoje. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en Primera de Pedro 5:6, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, humillaos, dice ahí la palabra de Dios. Luego dice en el 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de todos nosotros. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda, buscando a quien devorar. Y aquí vamos a detenernos hoy. Ya estamos casi terminando la primera carta de Pedro. Ya hemos visto, nos ha hablado de muchas cosas. Esta carta de Pedro nos ha hablado de cómo vivir la vida cristiana, de qué es la vida cristiana. Nos dio muchísimas instrucciones la carta de Pedro. Nos habló de tribulación, nos habló del temor de Dios, nos habló de la santidad. Dijo: sed santos porque nuestro Dios es santo. Nos habló de la palabra de Dios, nos habló de que tenemos que padecer, nos habló de tribulación, nos habló de humillarnos, de lo que veíamos las últimas semanas, de humillarnos. Nos habló la semana pasada de la adoración. Y aquí, antes de terminar la carta, nos deja un consejo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Así anda el diablo siempre a nuestro alrededor, buscando a quien devorar, buscando a quien llevarse con él, buscando a quien llevarse al infierno, el lago de fuego. El lago de fuego es un lugar de castigo. Y a veces nos equivocamos y pensamos que así como Dios reina y Dios manda en el cielo, nos imaginamos que así el diablo reina y manda
en el infierno. No, así nos han vendido esa idea. Nos imaginamos a un diablito dueño del infierno, pero no es así. Cuando Jesús dijo que debemos temer a aquel que puede quemar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno, se está refiriendo a Dios. Dios es el jefe de todo. Dios es el dueño de todo. Dios es el soberano. Dios es el poderoso. El lago de fuego fue hecho por Dios, ideado por Dios para el diablo y sus ángeles. Así dice en Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 20, 10. Dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, el final del diablo y todo su equipo ya está determinado. Solo es cuestión de tiempo para que vaya allá. Pero lo que está haciendo el diablo es llevándose con él a los más que pueda. A eso se dedica el diablo hoy. En Apocalipsis 12, 12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo está en la tierra y dice que con gran ira porque sabe a dónde va a ser echado, y dice que tiene poco tiempo, y así es como está hoy en la tierra. Quiere llevar gente al infierno, no quiere ser castigado solo. Y por eso está alrededor, dice aquí en la carta de Pedro, buscando a quien devorar. Está buscando a quien devorar. ¿Cómo actúa el diablo? ¿Cuál es su objetivo? Esas son las dos principales preguntas. Porque ya todos sabemos que estamos en una guerra espiritual. La Biblia nos enseña que tenemos guerra espiritual, que la guerra es contra el maligno. Y aquí mismo incluso nos dice cómo ganarle. Dice Primera de Pedro 5:9, resistid firmes en la fe. Hay que resistir al diablo, eso es todo. Es lo mismo que vimos alguna vez en Santiago. En Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo. Es decir, el diablo nos lanzará sus tentaciones, el diablo nos lanzará sus engaños y nosotros tenemos que resistir. De eso se trata. Así nos enseñó Jesús mismo. Sí, así hizo Jesús en Mateo 4. El diablo le lanzaba un ataque, el diablo le lanzaba una tentación y Jesús solo la resistía. No gritaba, no peleaba, no lo ataba. Solo lo resistía usando la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cómo le respondía Jesús? Escrito está también. Escrito está también, le decía Jesús. Siempre así era su respuesta a cada tentación del diablo. Incluso cuando el diablo usaba la palabra de Dios, Jesús respondía con palabra de Dios. Escrito está también. El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo lo resistía, eso es lo que se nos manda hacer. Resistir sus tentaciones, sus engaños. Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Debemos resistir al diablo. Y vamos a hablar de eso, de las tentaciones, de la guerra espiritual. Pero antes, quiero dedicarle un poquito de tiempo. Yo creo que muchos están esperando que hablemos un poquito de las fiestas que están por celebrarse, de la Navidad. Hemos recibido algunas preguntas y aunque no lo creas, tiene que ver con este tema, con resistir. Así que vamos a hablar un poco, porque el otro jueves ya es 25, ya habrá pasado el 24, que es la noche de las fiestas, no es la noche que el mundo celebra.
la pregunta que más hemos recibido, aunque hemos recibido muchas, nos han preguntado si es malo poner el pinito, si es malo poner nacimiento, si es malo poner lucecitas, si son malas las posadas. Pero lo que más existe entre los cristianos, nos han preguntado, oye, ¿y es malo celebrar la Navidad? Yo no sé tú qué es lo que pienses, pero como siempre, cuando hay una palabra así que estudiar, como hicimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Con la palabra adoración, primero debemos definir qué es Navidad. La palabra Navidad, para empezar, no viene en el diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra Navidad no viene en la Biblia. Eso es lo primero que debes saber. La palabra Navidad no está en la Biblia. Bueno, pero ¿qué significa la palabra? La palabra es de origen latino y es tan simple. Navidad significa nacimiento. Es sinónimo de natividad. De ahí viene la palabra Navidad. Entonces, por ejemplo, lo que se celebra el 25 de diciembre, se celebra la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces dicen, ¿es malo celebrar Navidad? Es como decir, ¿es malo celebrar el nacimiento de Jesús? Y yo creo que la respuesta es muy fácil. ¿Cómo va a ser malo? ¿Cómo va a ser malo celebrar el nacimiento de nuestro Señor? Esto deberíamos hacerlo siempre. Es lo mejor que nos ha pasado. ¿Por qué debemos celebrarlo? Por eso, porque es lo mejor que nos ha pasado. Dice en Mateo 1:18. Si vamos, ahí viene la historia de la Navidad. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, y antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, José no le creyó primero a María cuando ésta le dijo que iba a tener un hijo, pero que era del Espíritu Santo. Imagínate, hoy se nos hace, podemos criticar a José, ¿cómo no le va a creer? Pero nadie creería eso. ¿Quién creería a su novia, a su esposa o un padre a su hija que si le dijera voy a tener un hijo, pero no tuve relaciones, sino que es del Espíritu Santo? No lo creeríamos hoy. Y lo mismo le pasó a José. Dice, y pensando él en esto, en dejarla secretamente, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después de ahí sigue el nacimiento de Jesús. Es grandioso. No por ser el nacimiento de una persona. El nacimiento de Jesús es lo mejor que ha pasado por quién es Él y por lo que vino a hacer. ¿Quién es Él? Ahí mismo lo dice en Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo no sé si a veces te habías topado con esto, te has preguntado o alguien te ha dicho que parece una contradicción. Es decir, la profecía dice, la virgen concebirá y llamarás su nombre Emmanuel, pero luego el ángel les dice que le pongan por nombre Jesús. Entonces, ¿no se cumplió la profecía? ¿Se debía de llamar Jesús o Emmanuel? La profecía no se trataba tanto del nombre, sino de quién iba a ser él. Dice aquí, Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, las dos cosas se cumplieron. El ángel dijo que le pongan Jesús y se llama Jesús, y la profecía dice que sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso es lo increíble del nacimiento. Eso es lo increíble de la Navidad, que Dios anduvo
entre nosotros, que Dios se hizo carne, que Dios estuvo en un pesebre, que Dios estuvo en el vientre de una mujer, de una virgen. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después dice en el 1:14, hablando de este verbo, hablando de la palabra, dice, y aquel verbo, es decir, aquella palabra, dice Juan 1:14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es Jesús, es la palabra, es el verbo, se hizo carne. Apareció como un bebé entre nosotros. Se puso en el vientre de una mujer. ¿Te imaginas? Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Imagínate. Es increíble, es el mayor de los misterios que está contenido, yo creo que en la Biblia. Cómo Dios pudo habitar entre nosotros. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se despojó, no quiere decir que se despojó de su deidad, porque Jesús era Dios en la tierra y era hombre en la tierra, sino que al ser Dios no le importó. Es decir, no dijo, no lo hago, ¿cómo me voy a ir a humillar? Lo que hizo es humillarse. Siendo Dios, se hizo hombre, y esa es una gran humillación. Eso es humillarse. De hecho, el contexto ahí mismo en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice el 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es lo que hizo Jesús, no miró por lo suyo propio. Él es Dios, Él pudo quedarse en el cielo, en su trono, y a todo el desobediente enviarlo al infierno sin mancharse las manos. Él pudo quedarse ahí y no sufrir. Él pudo quedarse allá y no padecer. No estaba obligado a hacerlo. Sin embargo, bajó a la tierra, y hoy vemos tanto su nacimiento tan trivial como su sacrificio tan trivial. Hoy trivializamos todo. Hoy creemos que Jesús estaba obligado, y no estuvo obligado en algún momento. No valoramos todo lo que hizo nuestro Señor. Se humilló. Se humilló. Hacerse hombre ya es humillarse para Dios, para alguien que es Dios. Y por si fuera poco, dice en Filipenses 2:8, estando ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solo se hizo hombre, sino que ya hecho hombre, se humilló más, se dejó matar, se dejó golpear por seres tan inferiores a él. ¿Has pensado en todos los que lo escupían? En los fariseos que lo insultaban, en los romanos que lo golpeaban. Son seres que él mismo había creado, y se dejó escupir, se dejó crucificar, se dejó golpear. ¿Por qué? Por ti y por mí, hermano. Esto es el Evangelio. Este fue el plan de Dios. Este es el plan del mismo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Y el nacimiento solamente es el principio de este plan. El nacimiento es el inicio, es cuando este plan empieza a ser ejecutado por Dios.
No es cuando se le ocurrió. Este es el plan A desde el inicio de los tiempos. Pero cuando nace Jesús es cuando el plan empieza a llevarse a cabo. Leímos ahorita en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino, a salvarnos de nuestros pecados. ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no festejar? ¿Cómo no adorarlo? De lo que hablábamos la semana pasada. ¿Cómo no adorarlo? Vino a librarnos de la muerte. Vino a salvarnos del fuego. Vino a librarnos del infierno. Y así lo entendieron todos. Dice en Lucas 1:46. Entonces María dijo en Lucas 1:46 y 47, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, mi Salvador. María necesitaba un Salvador por aquellos que dicen que no tenía pecado, que nunca tuvo pecado. Ella es la primera que reconoció su pecado. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Zacarías dice ahí adelantito que fue lleno del Espíritu Santo, y dice en Lucas 1:68 que dijo Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Este es Jesús, ese es Jesús, que viene a redimir a su pueblo. En Lucas 2:9, a los pastores se les presentó un ángel del Señor, y dice la Biblia que la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y dice que tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo en Lucas 2:10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 2:11 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, un Salvador. Y después el ángel le dice que vayan a verlo, y es un bebé. Ese es el Salvador. Acababa de nacer ahí en la tierra el Salvador. Lucas 2:25 dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, dice en el 27, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice que Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ese es Jesús, el Salvador. A eso vino. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no celebrarlo? Claro que debemos de celebrar su nacimiento, pero no confundas las cosas, porque es importante su nacimiento, porque es parte esencial del Evangelio. Este es el Salvador, pero lo que te decía ahorita, la historia no comenzó un 25 de diciembre de hace 2014 años, no. Esto empezó desde la fundación del mundo, y es lo que tenemos que saber. ¿Por qué fue el nacimiento? ¿Por qué tuvo que nacer Jesús? La historia comienza ya desde Génesis, cuando Dios crea al hombre. Dios lo hizo limpio, Dios lo hizo sin pecado. ¿Te acuerdas? Que estaba Adán y Eva, y dice la Biblia en Génesis 3:8 que Dios se paseaba por el huerto. Dios andaba entre ellos. Pero después el hombre desobedece a Dios. El hombre cayó en pecado, y desde ahí en adelante todos hemos nacido con una naturaleza pecadora. No nacemos con pecado, pero sí nacemos con una inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Si te das cuenta, tan pronto tenemos uso de razón, tan pronto podemos decidir, todos violamos la ley de Dios. Eso es lo que dice la Biblia.
todos lo ofendemos, todos le hemos ignorado, todos nos hemos hecho rebeldes. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Romanos 3 dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, su boca está llena de maldición y amargura. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que dice Romanos 3. Y en Romanos 3:23 dice: y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Los teléfonos en cabina son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Tenemos un número de celular para mensajes de texto, es el 818-252-8607. Una página de internet para que puedas checar las prédicas de programas anteriores es www.volviendoalapalabra.com. La Biblia dice eso, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando un poco de la Navidad, pero del inicio de la Navidad. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Por cuanto todos hemos pecado. Porque el pecado nos provoca una muerte espiritual. La Biblia enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la misma muerte que sufrió Adán, que sufrió Eva. No es como el diablo a veces quiere engañarnos, como a ellos los engañó, como le dijo a Eva: come del fruto, al cabo no morirán. Ese es el engaño del diablo, quiere hacernos creer que no moriremos, que hagamos lo que hagamos, que no moriremos. El diablo es el principal predicador, escúchalo bien, de que Dios es muy bueno y que no quemará a nadie. Esa es la principal enseñanza del diablo. La enseñanza de Dios está en su palabra, y su palabra dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: y la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado nos provoca una muerte. Muerto está todo aquel que practica el pecado, porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios justo, porque Dios aborrece el pecado, porque Dios no puede convivir con el pecado y debe castigarlo. Ese es el porqué de la Navidad. Dios podría castigarnos a todos. Dios podría haber castigado a todos juntos un día, como hizo con el diluvio, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, y como narra la Biblia que lo hará aquí otra vez al final de los tiempos. O bien Dios podría castigarnos de uno por uno, pero igual mandarnos a todos al infierno. Eso sería justo. Él seguiría siendo justo, Él seguiría siendo bueno, Él seguiría siendo Dios. Pero a veces ese es el pensamiento que tenemos, y a veces por eso no cambiamos, porque nos enseñan lo que te decía ahorita, que enseña el diablo. No, es que Dios es muy bueno, y claro que tenemos un Dios bueno, pero también es un juez justo. Y tú piensas en cualquier juez, cuando le llevan un delincuente, tiene que castigarlo. ¿Qué haría un juez bueno cuando le llevan un asesino? Claro que tiene que castigarlo, porque también es justo, y nuestro Dios con más razón, porque es santo. Claro que Dios es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Entonces la paga del pecado, de todo el pecado, de los que aún de los que hoy nos decimos cristianos y creemos que nuestro pecado ya no, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y se refiere a un lugar. La paga del pecado es ser arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? A esta muerte se refiere. Merecemos el infierno.
merecemos ser quemados, merecemos ser aplastados, y Dios podía haberlo hecho, pero eligió otra opción: enviar un sustituto a padecer todo lo que debíamos haber padecido tú y yo. Enviar un sustituto a sufrir todo lo que merecíamos tú y yo por nuestro pecado. Eso es el nacimiento. Así tenía que ser. Así tenía que ser. Alguien tenía que sufrir el castigo. Porque si no, entonces el diablo hubiese tenido razón cuando dice: no hagas caso, Él no castiga, no hagas caso, no pasa nada. Pero no es así. Esa es una mentira del diablo. Claro que hay castigo, claro que hay muerte, claro que existe un infierno. Y para librarnos es necesario un sacrificio, ¿no? Pero ¿quién lo puede hacer por nosotros? Nadie califica, ningún ser del cielo, ningún ángel, solamente Jesús. Solamente Jesús. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso es la Navidad. Para eso vino nuestro Salvador. Por eso estuvo nuestro Dios en un pesebre. Imagínate, Dios en un pesebre. Claro que celebramos eso, que inició el plan perfecto de Dios para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. No sé si te has preguntado, bueno, ¿y por qué no solo? Si el castigo era la cruz, ¿por qué no apareció un día grande y ya fue crucificado y ya? No, porque tenía que nacer como nosotros, porque tenía que ser hombre para poder vivir, para poder morir por los hombres. Tenía que nacer y después tenía que vivir una vida santa, siendo hombre como nosotros. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenía que nacer, crecer, ser tentado y resistir, como vimos al principio, y vencer las tentaciones y vencer al diablo, para que su sacrificio en nuestro lugar fuera aceptado. No cualquiera podía dar la vida por nosotros. Solo Jesús, porque fue hombre, pero fue un hombre sin pecado. Es decir, también tenía que llevar una vida santa, y después esa vida santa es la que, cuando hicimos el intercambio en la cruz, su vida fue puesta a nuestro favor, sus méritos se nos pusieron en nuestra cuenta. Esa es Navidad. No es que celebramos su cumpleaños, no es que celebramos que tenemos un amigo, celebramos que tenemos un Salvador. Celebramos que a eso vino Jesús, a salvarnos. Celebramos que vino a ser castigado por Dios en lugar nuestro. Vino a ser sacrificado. Vino a ser. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es lo que celebramos. El amor de Dios, la gracia del Señor. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue diciendo el 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Jesús. Por eso se metió en el vientre de una virgen. Por eso nació así, como un bebé cualquiera, pero no siendo un bebé cualquiera. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no celebrarlo? Entonces, no es malo celebrar esto. Claro que no es malo. Hablando del nacimiento de Jesús, no solo no es malo, debemos celebrarlo, debemos adorarlo. El problema es el siguiente: ¿cómo debemos celebrarlo? ¿Qué le gustará a Él que hagamos? Las preguntas que me han hecho más giran en gente que se dice cristiana, queriendo celebrar como el mundo celebra.
¿A poco celebraremos como el mundo? Hoy el mundo está celebrando Navidad. ¿Cómo? Mundanamente, con bailes. Cada viernes, sábado y domingo hay posadas, ¿no? Según posadas por la Navidad. ¿Pero qué hacen? Bailes, música mundana, borracheras, desveladas, alcohol, lujuria. Las cantinas, los prostíbulos, también están celebrando Navidad, ¿no? ¿No ves tú los periódicos? Ahí están las chicas vestidas de Santa Claus. ¿Debemos unirnos a este festejo? Pues es que usted dice, pastor, que sí debemos celebrar la Navidad. Claro, pero no como el mundo la celebra. ¿Qué más hace el mundo? ¿Qué hacen los mundanos? Lo que te digo ahorita, las posadas, las fiestas, la música, las desveladas, los regalos. Tú ves ahorita las plazas comerciales llenas, la gente comprando de todo, juguetes es lo que más se mueve ahorita, juguetes para los niños, la electrónica, la computación, los celulares, gastar dinero. ¿Debemos los cristianos hacer lo mismo? ¿Debemos participar? ¿Qué otra cosa hace esta gente? En sus casas, aunque viven como sea, aunque se ponen hasta las chanclas, aunque viven de pleito, aunque no conocen a Dios, en sus casas ponen luces, en sus casas ponen adornos, en sus casas ponen nacimientos, es decir, monitos de barro, y en sus casas ponen pinos. Y esa es la gran duda del cristiano. Oiga, ¿es malo poner pinito? Tú solo pregúntate y tú solo contéstate si eres cristiano. Si yo te digo que es malo, la gente enseguida dice, bueno, ¿en qué parte de la Biblia? A ver, dígame que no debemos poner pinito. ¿En qué parte dice de la Biblia? ¿Sabes? Si tú has hecho esta pregunta, esas son preguntas de personas que se dicen cristianas, pero en realidad son mundanas. El cristiano de verdad, el que conoce a Dios de verdad, no es el que cree que puede hacer todo lo que no prohíbe la Biblia. No, hermano, es lo contrario. Cristiano es el que hace lo que la Biblia dice que hagamos. Eso es todo. Si estamos hablando de, oye, pero sí debemos adorar a Dios. Claro, es lo que hablábamos la semana pasada. Claro que debemos adorar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a adorar? ¿Nos vamos a hacer un monito de yeso? ¿Le vamos a dar besos? Como hacen los católicos. ¿Cómo vamos a adorarlo? Por eso hablamos de la adoración. Por eso es de lo que hablábamos la semana pasada. Los católicos son los que inventaron el nacimiento, ese que se pone en el pinito. Entonces, ¿debemos ponerlo los cristianos también? Son imágenes de barro al fin de cuentas. Bueno, los católicos son los que trajeron el pinito. Los católicos son los que a sus pies pusieron los monitos. Yo te pregunto, ¿será bueno poner el pinito? Oiga, ¿y si nosotros no le ponemos los monitos? Pues tú contéstate ahí mismo. ¿Debemos poner lucecitas? ¿Debemos poner adornos? ¿Qué sí y qué no? ¿Sabes? Yo antes era católico, yo ponía pinito. Ahora soy cristiano. ¿Debo seguir poniendo el pinito? Pueden decir, es que no es pecado poner un pino. No es pecado poner un pino. Yo te digo ahorita que no es pecado poner un pino. Como tampoco lo es ponerle el nacimiento debajo. El pecado sería cuando los idolatras, cuando levantas a ese niño de barro y lo comienzas a adorar. Ese es el pecado. Empezar a arrodillarse, empezar a besarlo, empezar a hablarle, empezar a pedirle, eso es pecado. Pero no, poner un pino no es pecado. Pero si tú eres cristiano, es más, si tú eres cristiano y pusiste tu pinito, ahorita pregúntate, ¿por qué lo pusiste? ¿Sabes? La verdad es que lo ponemos porque estamos viendo que todos lo ponen, porque a cualquier tienda que vayas hay pino, a cualquier plaza comercial que vayas hay pino, y a cualquier plaza de la colonia hay pino. Por eso lo ponemos. Yo te pregunto, ¿será bueno copiar algo del mundo? Si lo practica el mundo, hermano, ¿qué de bueno debe tener? Ahora, los católicos lo trajeron.
¿por qué copiaríamos algo de los católicos? ¿Qué de bueno puede tener? ¿Por qué imitar lo que hacen el mundo? ¿Por qué imitar lo que hace otra religión? El cristiano es aquel que imita a Cristo. Ser imitadores de Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si tú dices, si tu pregunta es, oiga, ¿y será pecado? Yo te digo que no lo es. Pero ¿sabes qué es? Es muestra del nivel de tu cristianismo. Atrás, muy atrás, estancado está tu cristianismo. El cristiano busca lo que le gusta a Dios. Estamos diciendo, claro que debemos festejar, claro que debemos celebrar. Pero ¿cómo festejaremos? No solo festejar, sino adorar. Adorar, pero ¿cómo? ¿Adoraremos a Dios? ¿Le ponemos un pinito? ¿Sí le gustará mucho al Señor un pinito? ¿O le gusta? No, pero si se lo ponemos con muchas esferas, ¿sí le agradará demasiado? O si llenamos toda la casa de luces, ¿sí eso sí le gustará a nuestro Dios? Hermano, no hagas cosas porque el mundo las hace. Tenemos que diferenciarnos del mundo. Esa es la primer marca del cristiano. Dice 2 de Timoteo 2:3, ninguno que milita, hablando de militar en el cristianismo, ninguno se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto está por toda la Biblia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Isaías 5:20 dice, ay del que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo. Está por toda la Biblia, hermano. Ahorita leímos Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. En Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero. Guárdate de eso, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. En Jeremías 15 dice que cuando entraran a la tierra esa, dice que conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. El cristiano tiene que diferenciarse del mundo. El cristiano cuando se convierte, cuando su Señor lo encuentra, vive para adorarlo. Cuando lo conoce mejor, cuando comienza a leer la palabra de Dios, cuando lo busca en su palabra. Y de hecho, de pasadita, si alguien no está leyendo la Biblia y se dice cristiano, si alguien no se dice cristiano pero no tiene el deseo de conocer más a Dios, no tiene el deseo de buscarlo en su palabra, no fue real su encuentro. El cristiano es el que tiene hambre de conocerlo y va a la palabra y lo va conociendo mejor y lo va adorando más. Y entre más conoces a Dios, más lo adoras. El cristiano descubre lo que Jesús hizo en la cruz y lo adora también y busca cómo agradarlo, pero busca en la palabra lo que a Dios le agrada. ¿Te das cuenta? No es cristianismo querer hacer lo mismo que antes. No es cristianismo hacer lo mismo que antes y después ir a la Biblia para tranquilizar nuestra conciencia. Son como esos que dicen, a ver, dígame pastor, ¿dónde dice que no debemos tomar cerveza? No dice, hijo, tómate toda la cerveza que quieras tomarte. Esas no son actitudes de cristianos de verdad. ¿Dónde dice que no debo poner pinito? No dice, hijo. Entonces pon tu pinito y ponle nacimiento. El cristiano no usa la Biblia para eso. El cristiano toma la Biblia para ver lo que sí le gusta a Dios. Lo que sí le gusta a Dios. Y esto de la Navidad, pues para empezar dijimos, no viene ni en la Biblia. Y tiene muchas contradicciones. Yo no sé si tú ves en la Biblia a alguien celebrando Navidad. A alguien hablando de la fiesta de Navidad. ¿No? ¿Tú ves a alguien haciendo eso? Yo no veo a nadie haciendo lo que hoy queremos hacer los cristianos. No celebraban Navidad. ¿Sabes qué celebraban? Todos los días adoraban. Adorar tiene que ver con Él. Y adorar es su nacimiento, va implícito.
adorarlo porque nació, adorarlo porque bajó a la tierra, adorarlo por su amor, adorarlo por su gracia, adorarlo porque se humilló. En ese sentido, ¿sabes? Todos celebraban el nacimiento de Jesús todos los días. ¿Cómo? Viviendo para Él, siguiéndole a Él e imitándolo a Él. Pablo dijo un día, yo traigo conmigo las marcas de Cristo. Entonces la pregunta de, ¿debemos celebrar Navidad? Claro que debemos celebrar Navidad, pero todos los días deberíamos celebrar su natividad. Su vida deberíamos celebrarla, celebrar su nacimiento, celebrar su santidad y celebrar su muerte, celebrar su resurrección, todo lo que hizo Jesús todos los días, como vimos, es adorarlo en espíritu y en verdad. Los días vienen en que adoraríamos en espíritu y en verdad. Ya no tenemos un solo día. Esto es todos los días vivir agradecido, todos los días vivir en oración, todos los días vivir humillados, todos los días darle lo mejor a Él, todos los días darle nuestro tiempo, todos los días darle nuestro dinero, nuestros deseos, nuestra familia, todo. Debemos de celebrar Navidad, pero no en un solo día, porque hoy la pregunta es, bueno, pero el mundo la celebra el 24 o 25. Pues tú mismo respóndete. El mundo la celebra y ahí está otro problema. Para empezar, el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. O sea, oye, unos dicen que en abril, otros que en octubre. Hay cuentas que caen en abril, hay cuentas que caen en octubre. Pero lo que sí es seguro, no fue el 25 de diciembre, ¿no? Y lo que decíamos ahorita, en la Biblia no se ve a nadie que celebre un día en específico el nacimiento de Jesús. Y si te das cuenta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios quería que se celebrara algo, cuando Dios implementaba una fiesta, Dios le ponía fecha. Por ejemplo, decía, el día 9 del mes de Nisan se celebrará X fiesta. ¿Te das cuenta? Él le ponía fecha. Si hubiese querido que la celebrásemos, le hubiese puesto fecha. Pero entonces, ¿quién le puso la fecha? Otra vez lo que decíamos ahorita. El catolicismo se inventó esa fecha. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Qué haremos? ¿Nos vamos a unir a ellos? ¿Los imitaremos? Tienes que preguntarte siempre, hermano, ¿qué es lo que haces? ¿Qué significa lo que haces? Tienes que enterarte por qué lo haces. Si lo estás haciendo solamente porque los demás lo haces, no es correcto, hermano. ¿Cómo vas a andar imitando a los mundanos? ¿Cómo vas a andar imitando a otras religiones que son paganas? ¿No? Si tú haces lo del pinito, lo de las luces, lo de los regalos porque los demás lo hacen, estás imitando al mundo. Pero si tú dices, no, pero yo lo hago por Dios, entonces la otra pregunta es, ¿y de dónde sacaste que a Dios le gusta eso? Si quieres acercarte a Dios, tienes que darle lo que a Él le gusta, no lo que a uno quiere. Es increíble que todas estas dudas haya en familias cristianas, en personas cristianas, pero es tan triste que en las iglesias donde deberían enseñarte, las iglesias ya tienen puesta su pinito. Y hay iglesias cristianas que hasta nacimiento ponen. Pero tú mira tu iglesia, ¿verdad que ya pusieron el pinito? Iglesias que se dicen cristianas. Y lo peor, ni siquiera lo mencioné porque no es digno de mencionarse, pero al dichoso Santa Claus ese, alguien inventado. Y tú les dices al mundano, oye, eso es malo, pero es que son niños, ¿sabes? Yo también tengo niños, pero no son tontos, no tienen por qué andar creyendo un invento. Es increíble que cristianos le enseñen a sus hijos que el tal Santa Claus trae juguete. Es increíble, eso sí es pecado. ¿Por qué? Porque es una mentira, porque el Santa Claus no existe y porque es adorado en Navidad. Es adorado ese ser creado, ese ser inventado. Pero lo más increíble,
que iglesias cristianas en Navidad tengan un Santa Claus, que los cristianos se tomen foto con Santa. Es increíble. Acuérdate la frase del diablo, acuérdate de lo que íbamos a hablar al principio. El engañador, él viene a engañarnos. La frase preferida de él: ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿No? Entonces Jesús no nació el 25. El cristiano debe adorarlo todos los días y debe celebrar su nacimiento todos los días. Todos los días. Ahora bien, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de descanso, ¿nos podemos reunir en familia? ¿Es malo? Claro que no. Te reúnes con la familia, pero reúnete a adorar a Jesús. Oye, prendemos velas, partimos piñata, adora al Señor. Si son todos cristianos, platiquen de Jesús, de lo que ha hecho con ustedes. Compártanse el evangelio. Si hay no cristianos, con más razón, hablen del evangelio. Hablen de por qué tuvo que nacer para después pagar por nuestros pecados. Hagan oración, compartan una cena. Al final verás, esto es más parecido a la cena del Señor que a una celebración navideña. En realidad lo que estarás haciendo si haces esto es la cena del Señor, como la Biblia manda, como Él dijo: hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiso decir? Cenen para platicar de mí. Lee 1 Corintios 11:20. Esa es la cena del Señor. Celébrala en estas fechas, con tamalitos, con pozole, pero es una cena para hablar de Él. Y no tiene que ser solo en diciembre. Celébrala en marzo, en abril, en octubre, y celebra que Él nació y que vino a pagar por nuestros pecados. No te cierres a un solo día, y menos si es el día que el mundo puso. Hoy por eso muchos se preocupan: ¿y pondremos pinito? ¿Y si es malo? ¿Y si contratamos un santa? Olvídate de todo. Piensa solo en que Él nació y por qué tuvo que venir, ¿no? Celebra Navidad como a Él le gustaría. Comparte con los demás. Y si invitas a alguien a tu cena, y si haces obras, y si llevas alimento a un lado, adora al Señor. Adóralo como Él quiere ser adorado. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. Esto es ABC Noticias.